En este vídeo vamos a hablar de cómo crear una carta de presentación. La carta de presentación, que debe ser el documento que vean el responsable de contratación de una empresa antes de mirar el currículum de un individuo, pues es lo que decimos aquí en esta diapositiva, es la puerta de entrada a la empresa. La carta de presentación es, por tanto, un documento muy importante y tiene una relevancia muy alta a la hora de contratar o no a un determinado individuo. El objetivo de la carta de presentación, como principal objetivo, es el de personalización del propio currículum vitae. Con la carta vamos a mostrar interés en la empresa, es decir, no se envía tan fríamente un currículum, sino que también se envía una carta personalizada, haciendo entender que nos interesa la empresa como para formar parte de ella. También vamos a ofrecer de forma resumida qué se encontrará en el currículum, para que el entrevistador, pues, de un solo vistazo, en un solo folio, un documento, pues decida si le interesa o no le interesa nuestro perfil. De hecho, nosotros tenemos que hacer que le interese y que quiera ver el currículum. La carta dejará entrever parte de la personalidad del candidato, para que quieran hacer con nosotros una entrevista personal, en la que dejar claro pues, todas nuestras intenciones y toda nuestra valía. Y quedará claro el puesto de trabajo que se solicita. ¿De acuerdo? Esto es importante porque una empresa, por ejemplo, en la que se está solicitando 25 puestos de trabajo al mismo tiempo, pues llegan los currículums y no sabemos para qué son, ¿no? Bueno, pues es importante porque en la carta debería de quedar claro cuál es el puesto de trabajo que se intenta solicitar. Hay varios tipos de cartas, pero en todas nos encontramos o nos deberíamos encontrar en las diferentes secciones que podéis ver en el vídeo, en pantalla. Es un encabezamiento en el que deben de venir vuestros datos personales y la dirección, la fecha en la que se envía la carta y un saludo. Estimados señores, etcétera. Normalmente deberíamos de intentar destinar la carta a una persona en concreto. Debemos intentar averiguar cuál es el responsable de contratación de la empresa. Estimado señor González, por ejemplo. Después, nosotros la dividimos en tres partes. La parte 1 sería el describir por qué se envía esta carta de presentación. La parte 2, el describir por qué te interesa esa empresa en particular. Y la parte 3, pues un resumen de tus capacidades y tus logros como profesional en el sector. Luego nos despediríamos con una petición de una entrevista personal y firmaríamos siempre la carta. Dentro de los tipos de cartas que nos podemos encontrar a nivel genérico, podemos estar respondiendo a un anuncio que ya hemos visto en cualquier medio de publicidad o simplemente enviando a una empresa, lo ponemos entre comillas porque tú quieres, es decir, que estamos haciendo búsqueda activa de empleo. Enviamos a una serie de empresas el currículum para ver si cuela y nos contratan, pues si en ese momento tuvieran un proceso de búsqueda abierto. Las cartas de respuesta al anuncio tendremos que indicar la referencia del anuncio para que el entrevistador pues sepa cuál es el anuncio, pues habrán puesto varios, seguramente cuál es el anuncio al que está haciendo referencia la carta, por lo tanto el puesto que se demanda. Indicar en qué medio lo has visto, esto siempre es interesante de cara a que ellos hagan unas estadísticas y será de agradecer para ellos. Fortalece los aspectos que piden en el anuncio. Es decir, que piden en el anuncio una, dos, tres características, pues tú incide en que tiene esas características, pues lo tendrás que demostrar con algún tipo de experiencia, de diplomas, etcétera. Pero incide en esas características que piden en el anuncio. Y deja claros tus datos de contacto, ¿de acuerdo? Para que te puedan contactar de una forma sencilla. Cuantos más datos, mejor. Que si teléfono, que si móvil, que si dirección de email, que si tienes el currículum en una web, etc. La carta tipo envío a mansalva, envío porque tú quieres a una empresa, búsqueda activa de empleo, tendremos que intentar dirigir la carta al responsable de la contratación, indicar a qué puesto aspiras, así como las funciones que quieres desempeñar, ¿vale? Porque ya que es una búsqueda activa, pues vamos a ver, a mí me gustaría ser director de relaciones públicas en su empresa, etcétera. Describe tus habilidades relacionadas con tu petición. Lógicamente, si estamos intentando acceder a un puesto,
pues tendremos que decir por qué. ¿Por qué? Pues por esto, por esto y por esto, por nuestras habilidades, por lo que podemos aportar a la empresa. Tenemos que describir nuestros logros asociados, relacionados siempre con el puesto que estamos demandando, y si tenemos experiencia lo mismo. Y luego también investigar sobre la empresa y hacer alguna referencia al pasado. Por ejemplo, una empresa que está contratando un director de operaciones porque ha salido en el periódico, que acaban de echar al anterior por un desfalco, etcétera. Bueno, pues hacer alguna referencia de cara pues, a la honorabilidad de uno, a las recomendaciones que podemos tener, no van a tener ustedes problemas como con su anterior director de operaciones, etcétera. En fin, es un ejemplo. Intentar referenciar una empresa siempre le da un toque de personalización superior al que pueda dar cualquier otra carta. Los estilos de las cartas, vamos a hablar un poco sobre la tipografía, la personalización y la presentación. La tipografía es importante que la carta se lea bien, que uses un espaciado correcto, que no esté todo junto, y una fuente de letra que se lea bien. Por ejemplo, a nosotros particularmente nos gusta mucho el Arial con un tamaño de entre 10 y 12, dependiendo de la densidad del texto que tengas. La personalización, súper importante. Hay que personalizar la carta para que cada anuncio o para cada oferta que envíes, ¿no? Es decir, no es lo mismo enviar una carta, aunque sea en el mismo sector, a una empresa de informática para un puesto de programador web, por ejemplo, que a otra. Hombre, porque el anuncio habrán pedido unas características u otras, habrá salido en un medio o en otro. Hay que personalizar la carta. Presentación. La carta debe de ser clara, concisa, corta, ordenada y directa. Clara, concisa, corta, ordenada y directa. Y todo eso en un folio. La presentación de la carta es tan importante como su contenido. Jamás envíes una fotocopia y nunca sobrepases una hoja de longitud. Ten especial cuidado a tu redacción y no cometas faltas ortográficas. Usa un papel bueno y en perfecto estado. Es decir, vamos a usar cualquier papel que tengamos en casa para hacer nuestra carta y sabiendo que a lo mejor este borde está un poco roto. No, tienen que ser documentos perfectos. Carta a mano. Es posible que en algún anuncio pidan que envíes una carta de presentación redactada a mano. Eso es así porque en la empresa tendrán a profesionales que evaluarán tu forma de escritura, por lo tanto deberás de cuidar este aspecto al máximo. Tendrás que usar una guía para que no escribas renglones torcidos, para que el espaciado entre líneas sea similar entre las líneas escritas en la carta, para las tabulaciones. Usa un bolígrafo azul o negro, no empieces a utilizar colores rojo, verde, amarillo, ¿vale? Usa márgenes amplios, ¿no? Que no parezca que tenemos que ahorrar papel, usa márgenes amplios, y cuando firmes usa tu firma habitual, no firmes con un típico garabato, porque seguramente analizarán tu firma y te la pedido a mano. Y por supuesto, siempre, siempre evita los tachones. Si te ha quedado algo mal, repite la carta. Cada vez hay más empresas que deciden utilizar esta técnica para evaluar a los candidatos antes de hacer un proceso de selección de currículum. Frases útiles que te pueden ser interesantes a la hora de redactar tu carta. Les escribo referencia al puesto de bla 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 que oferta su empresa en el anuncio publicado en bla bla bla. Soy titulado ingeniero aeronáutico y he acumulado una experiencia de X años, de 20 años a lo largo de mi vida laboral, o podrá observar en mi currículum que les adjunto. Llevo tantos años trabajando en el sector que ustedes demandan. Por todo esto, desearía que me tuvieran en cuenta en su proceso de selección del puesto que demandan. Estaría encantado de poder tener una entrevista personal con ustedes a fin de que puedan evaluar mi perfil, así como mi personalidad. Estoy seguro que encaja perfectamente con lo que su empresa demanda. Hay que hacer también un poco la pelota a la empresa sin que se note demasiado. Buscando información sobre ustedes en Internet, he visto que son una empresa de gran proyección y futuro y estaría encantado de poder formar parte de su proyecto. Aquí a veces podemos hacer mención a algún proyecto determinado que haya entendido que nos haya llamado la atención, ¿vale? Últimos consejos. Usa un buen papel para la carta y en la medida de lo posible que sea el mismo que uses para redactar el currículum. Envía la carta en un sobre acorde con el papel utilizado. No vayas a coger cualquier sobre de esto que tengas por ahí rondando que esté amarillado por el sol. Haz la carta con un ordenador, a no ser que se exprese que se envíe a mano. No pases de un folio de longitud y es un tipo de letra fácil de leer, ya lo hemos comentado antes. Al día de tamaño 10 a 12 está bastante bien.
No cometas faltas ortográficas y cuida las palabras que usas. Personaliza cada carta que hagas, le dará un aspecto de interés. Ten en cuenta que la carta de presentación debe de ser la llave que te abra la puerta a tu futuro trabajo, así que dedica a su redacción el tiempo necesario. Lleva un control de las cartas que envíes, ya que en muchos casos se tardará en responder, pero cuando se haga debes de saber qué has puesto, a quién has dirigido, por qué puesto vas a acceder, intentar acceder a la empresa, etc. No uses frases en negativo, tipo, ante todo soy consciente de que no dispongo de la experiencia necesaria. No, olvídate de eso. Con esto ya le estás dando a tu posible entrevistador una razón para no llamarte. No cuentes tu vida en la carta, sé conciso, directo y claro. En general, debes de dar la impresión de que tú eres el candidato idóneo para ese puesto, pero jamás vayas de sobrado, con frases como conozco todo lo que ustedes piden y un poco más. Y sobre todo, no desesperes si no hay respuesta. Piensa que hay muchos candidatos para un solo puesto. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que sean unos consejos que os ayuden a redactar vuestras cartas de presentación. Y recordar, no hay dos cartas iguales, porque no hay dos empresas iguales. Personalizar cada carta y antes o después el éxito pues, os llegará. Ya para concluir, os voy a contar una anécdota que tuvimos nosotros hace unos años. Tuvimos que hacerla, bueno, nos vino un profesional que no conseguía trabajo. La verdad es que había dilatado sus estudios en el tiempo bastante y no conseguía ningún trabajo. Bueno, pues se solucionó poniendo una estructura de currículum acorde a la que nosotros enseñamos en nuestro otro vídeo y presentando una carta de presentación personalizada, creo que fue a 10 o 15 empresas. Esto era un abogado. ¿De acuerdo? Esta carta le dio cabida a hacer varias entrevistas personales y en una de ellas pues ya decidieron contar con esta persona. Esta persona llevaba haciendo búsqueda de empleo 3 años. Simplemente con una carta bien redactada y con un currículum bien redactado, en menos de 2 meses consiguió un trabajo. Es tan importante redactar una carta como tener un buen currículum. No lo olvidéis.